Mi familia se mudó mucho. Ahora sé lo que estábamos tratando de evitar. Al principio pensé que era divertido. Vivíamos en una casa rodante, era como unas vacaciones interminables. Una semana estábamos en Los Ángeles, la siguiente en Salt Lake City. No sabíamos mucho sobre nuestra vida antes de eso. Sabíamos que habíamos nacido en Portland y que nunca podíamos detenernos. Siempre supimos que éramos una familia especial, solo que no entendíamos cuán especiales éramos. Mis padres habían luchado tanto por tener hijos y casi habían perdido la esperanza. Por eso mi hermana gemela y yo éramos tan especiales para ellos. Sus pequeños milagros. Era molesto, pero al menos sabíamos que significábamos algo para ellos. Amelia y yo éramos bastante cercanos, en comparación con otros hermanos. Éramos más o menos los únicos amigos del otro, ya que recibíamos educación en casa. Nos sentíamos bastante aislados. Nunca montábamos campamento en lugares divertidos, nada de campamentos con tiendas de helados y piscinas, siempre nos alejábamos de las carreteras y vivíamos en lo más profundo del bosque. Supongo que era pacífico, de alguna manera, pero cualquiera que haya crecido cerca del bosque sabe que no es algo con lo que se deba jugar. La primera vez que realmente me di cuenta de que algo extraño sucedía fue justo antes de nuestro 7º cumpleaños, cuando estábamos en un lugar en la Columbia Británica llamado Kamloops. No se suponía que debíamos escaparnos o salir de la vista de mamá y papá, pero en ese momento éramos unos traviesos de 6 años, con un inmenso bosque por explorar. ¿Qué se podía esperar? Esperamos hasta que se durmieron por la noche y salimos de la casa rodante por la ventana, lo cual era fácil porque la ventana era solo una hoja de plástico sujetada por una cremallera, y nos adentramos, con nada más que una linterna de mala calidad para iluminar nuestro camino. No pasó mucho tiempo antes de que viéramos algo extraño, un resplandor. No provenía de nuestra linterna, venía de delante de nosotros. No tardamos en descubrir quién o qué estaba delante de nosotros. Era una mujer, sosteniendo una pequeña antorcha hecha en casa, pero no parecía mucho una mujer. Su cabello estaba enmarañado y caído en algunos lugares, su piel era casi azul y parecía podrida. Sus dientes estaban amarillos y algunos faltaban. Pensé que incluso se podía ver parte de su mandíbula. Llevaba una bata de hospital sucia. No sabía dónde estaba el hospital más cercano, pero debía estar bastante lejos, porque la última vez que recuerdo haber conducido por una carretera pavimentada fue 3 horas antes de que montáramos nuestro campamento aquí. Amelia y yo estábamos paralizados por el miedo, y, por primera vez desde que decidimos que el afecto entre hermanos era aburrido, le tomé la mano. Esa cosa extendió su brazo huesudo hacia nosotros. Emitió un gemido casi incomprensible, como mubu. Eso fue suficiente para sacarme de mi estado de parálisis, y eché a correr, arrastrando a Amelia detrás de mí. Por un milagro, logramos regresar a la casa rodante y, por otro milagro, entramos sin despertar a nuestros padres. No dormimos mucho, y estábamos demasiado alterados para siquiera decirles buenos días, y mucho menos contarles lo que había pasado. ¿Nos habrían creído si les hubiéramos contado? Bueno, después de lo que ocurrió a continuación, supongo que tendrían que hacerlo. Cuando abrimos la puerta de la casa rodante, vimos que los restos de lo que habíamos dejado afuera durante la noche, una fogata reducida a cenizas, los palos cubiertos de carbón que Amelia y yo habíamos usado para dibujar en las rocas, y una mesa improvisada con algunas latas de frijoles, habían sido completamente destruidos. No era raro que los animales arruinaran nuestro campamento. Después de todo, vivíamos en el bosque, pero esto era algo que ningún animal podría hacer. Parecía un trabajo organizado, como si quien lo hizo tuviera un plan. Lo que vimos escrito en la parte trasera de la casa rodante confirmó esta creencia. Con los palos de carbón, alguien había escrito "no puedes correr para siempre" en nuestro remolque. Mamá nos preparó el desayuno mientras papá limpiaba el desorden. Partimos poco después, y condujimos durante horas, sin siquiera detenernos para descansos rápidos. Mamá y papá hablaban en susurros mientras papá conducía. Ojalá hubiera sabido de qué estaban hablando. Esa noche, supongo que porque mamá y papá podían ver que estábamos afectados, nos llevaron a una rara y preciada salida. Una cena en un verdadero restaurante. Una posada mediocre, pero un restaurante al fin y al cabo. Estaba vacío, lo cual era del agrado de mis padres, ya que odiaban las multitudes. Estaba en las nubes. Un batido de cerveza de raíz y una hamburguesa grasienta era todo lo que un niño de 6 años podía soñar. Por eso me molestó tanto cuando mamá y papá nos hicieron salir en cuanto entró otra persona. Era solo un camionero viejo, no entendía cuál era el gran problema. Mientras estábamos en la casa rodante, Amelia preguntó por qué tuvimos que irnos mientras yo me deprimía en mi litera, una estantería glorificada. Mamá suspiró. Supongo que ustedes dos están casi en los 7, ya es suficiente para saberlo. Bueno, Zachary, Amelia, la razón por la que tuvimos que irnos es porque tenemos miedo de perderlos. ¿Recuerdan lo que ocurrió cuando tenían 4 años? No tenía idea, mi memoria nunca fue buena, pero Amelia afirmaba recordar. Estábamos en Beaverton, no muy lejos de Portland.
Ella dijo que cuando teníamos 4 años, estábamos corriendo en un campo, cuando un hombre grande con camuflaje y botas grandes se acercó a nosotros y se agachó a nuestro nivel. No debemos hablar con extraños, Dijo Amelia. Siempre era una niña obediente. Soy John. Ahora no somos extraños. ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy Zack y esa es mi hermana Amelia. Tenemos 4 años y nuestro cumpleaños es el 26 de julio de 2002. Aparentemente, eso dije, pero apuesto a que Amelia dijo que lo dije para hacerme quedar mal. Fue entonces cuando dejó de sonreír. Nos tomó bruscamente de las manos y comenzó a guiarnos. Vamos a un lugar divertido, Zack y Amelia. Necesito llevarlos a otro lugar. Mi madre se puso llorosa. Es cierto, si tu papá y yo no los hubiéramos atrapado justo antes de que se fueran, probablemente nunca los hubiéramos vuelto a ver. Los llevé a un lugar seguro y tu papá... Bueno, tu papá... Le disparé a ese hijo de puta. En la pierna. Espero que haya disfrutado arrastrándose de regreso a su casa. Dijo fríamente. Amelia y yo nos miramos. Está bien, papá. Me voy a dormir ahora. Dijo, subiendo por encima de mí para llegar a su litera. Esa noche nos detuvimos en algún lugar para descansar. No recuerdo dónde, probablemente cerca del interior de Columbia Británica o tal vez Alberta. Miré por la pequeña ventana de plástico y la vi. Vi a esa maldita mujer nuevamente. Nos miraba a Amelia y a mí en nuestras literas, extendiendo su mano huesuda hacia nosotros. Me volví y traté de dormir, pero no pude, sabiendo que ella estaba allí. La vida continuó así durante un tiempo. En cualquier lugar donde nos detuviéramos, ella estaba allí. Washington, ahí estaba. Nevada, por supuesto. Montana, mejor que lo crean. Amelia y yo ya no explorábamos mucho, en parte porque estábamos creciendo y gradualmente mostrando menos interés en ese tipo de cosas, pero en parte porque esa experiencia en Kamloops nos traumatizó a ambos. Eso no detuvo a la mujer de intentar atraparnos. A veces la veíamos en la carretera mientras pasábamos. A veces aparecía justo donde la luz de nuestra fogata dejaba de iluminar, así que apenas la veíamos. En las raras ocasiones en que salíamos en público para obtener suministros o comida, podría haber jurado que la vi en la multitud. Siempre que ella estaba cerca, escuchaba ese maldito lamento suyo. Mugugu. Después de un tiempo, dejó de asustarme. Bueno, tanto como antes. Todo finalmente tuvo sentido el día antes de que Amelia y yo cumplimos 14 años. Mamá y papá habían salido de la casa rodante y nos dieron unas pocas horas de libertad mientras recogían cosas para nuestro cumpleaños. No estábamos estacionados a una distancia ridículamente lejana de la civilización, pero diría que a una buena hora a pie. No estábamos tan asustados. Habíamos vivido en el bosque el tiempo suficiente para saber que mientras no molestes al bosque, él no te molestará a ti, y la mujer con la bata de hospital era honestamente más una molestia que otra cosa. Incluso diría que casi la habíamos olvidado. Yo estaba leyendo y Amelia estaba rebuscando en la casa rodante en busca de comida. Me sumergí en mi libro cuando Amelia gritó. Zack, ven a ver esto. Puse los ojos en blanco. ¿Qué podría ser? Habíamos vivido en esta pequeña casa rodante durante casi 14 años. La conocía como la palma de mi mano. No había ningún rincón o grieta que no conociera. Mierda. Supongo que me equivoqué. Allí, bajo el cojín del asiento del conductor que Amelia había sacado, por alguna razón, estaba una caja. Era pequeña y un poco aplastada por todos los años de mi papá sentado sobre ella, pero aún podíamos distinguir qué era. Amelia la abrió con emoción. Dentro había papeles. Olvídalo, Amelia, probablemente sean solo documentos aburridos para el trabajo. Dije, pero la expresión de confusión y horror en el rostro de mi hermana fue suficiente para cambiar de opinión. Eran documentos, pero no para el trabajo, documentos de nacimiento. Para nosotros, pero los padres que figuraban no eran los nuestros. Aparentemente, yo era Zachary Jr., pero nadie en mi familia se llamaba Zachary. Miré el nombre del padre, Zachary. La madre era alguien llamada Emily. Quizás fuimos adoptados. Sugerí. Amelia sacó otra hoja de papel, sacudió la cabeza y me la extendió con una mano temblorosa. Desaparecen bebés de hospital de Portland, 27 de julio de 2002. Gemelos, Zachary Christopher Clark y Amelia Emily Clark. Búsqueda en curso. Cualquier persona con información debe reportarla a la policía inmediatamente. ¿Clark? ¿Christopher? Esos no eran nuestros nombres. Nuestro apellido era Browne. Y nuestros padres ciertamente no eran Zachary y Emily. Eran Jenny y Kevin. Empecé a sentir que las cosas iban a empeorar. Y tenía razón, ya que Amelia sacó el tercer y penúltimo papel. Madre de Portland asesinada en hospital. Emily Clark, 27 años, había dado a luz a gemelos recientemente, ahora desaparecidos, cuando fue asfixiada hasta la muerte en su propio camilla de hospital. Dibujo policial de los sospechosos. Miramos el dibujo policial. No era una coincidencia completa, pero básicamente eran los únicos otros dos rostros que habíamos visto en toda nuestra vida, mamá y papá.
Imágenes de CCTV muestran a los dos sospechosos saliendo del hospital por una puerta trasera con los dos bebés. La búsqueda continúa. Si se les ve, no se acerque a estos individuos. Alerte a las autoridades inmediatamente. Permanecimos en silencio mientras Amelia tomaba temblorosa el último papel. Este era de 2006, teníamos 4 años. Después de que un hombre de Oregon alegara ver a los niños desaparecidos y fuera atacado por los perpetradores, se ve una chispa de esperanza en este caso frío de 4 años. Padre y esposo de las víctimas, Zachary Clark, compartió este mensaje. A mis bebés, no tengo idea de dónde están, pero nunca dejaré de tener la esperanza de que algún día volveré a ver sus hermosos rostros. Puede que ni siquiera sepan quién soy, pero eso no cambia nada. Hasta que nos volvamos a encontrar, papá los ama. No podíamos decir nada. ¿Qué se puede decir ante eso? Solo permanecimos en silencio durante un rato. Luego, escuchamos un golpe en la casa rodante. Saltamos y miramos afuera. Era la mujer con la bata de hospital, más cerca que nunca. Podíamos ver su piel grisácea, podíamos ver sus ojos color avellana. Se parecían un poco a los de Amelia. Gimió, extendiendo la mano hacia nosotros nuevamente. Miré el recorte, de periódico. Tenía una foto de la víctima. Lo sostuve contra la ventana, donde ella nos miraba. Dijo otra vez. Mi bebé. Todo este tiempo, solo quería a sus bebés. Amelia salió de la casa rodante. Al principio estaba asustado, pero este día no podía volverse más loco, así que la seguí. Mamá, Preguntó, con lágrimas en los ojos. Dijo, extendiendo su mano huesuda una vez más, pero no corrió. Dejó que le tocara la cara, mientras frotaba suavemente su mano sobre su mejilla. Hizo lo mismo conmigo, pero luego señaló en la dirección del pueblo más cercano. Dijo. ir, ¿por qué? Preguntó Amelia. Dada creo nuestra madre, papá. ¿Zachary señor todavía estaba vivo, después de todo este tiempo? Tenemos 2 horas antes de que mamá y papá. Amelia se interrumpió. Ellos, regresen. Vamos, rápido. Aunque no teníamos idea de cómo llegar al pueblo, de alguna manera sabíamos, como si alguien nos guiara. Entramos a la oficina del sheriff, probablemente con un aspecto terrible. Primero vinieron las preguntas, luego, las pruebas de ADN. Después, buscaron a nuestros padres. Luego, arrestaron a mis padres. Luego, las noticias. Y las entrevistas. Finalmente, nos llevaron en un avión, mi primer avión, a Portland, para encontrarnos con nuestro papá. Éramos toda una historia. Llamaron a mis padres los desdichados del bosque. Los consideraban brujas malvadas, que nos robaron y nos escondieron en lo más profundo del bosque. Supongo que tenían razón, de alguna manera. Era extraño verlos tras las rejas, cumpliendo condenas de cadena perpetua, porque, después de todo, nos criaron durante casi 14 años. Pero ahí se quedarán, sin huir, sin esconderse. No hay lugar para esconderse en una celda. Él estalló en lágrimas cuando nos vio. Nosotros no. Era raro. Era mi papá, y todo, pero lo era. Quiero decir, supongo que lo conocí cuando tenía unas pocas horas, pero simplemente no podía conectarme con él. Tomó un tiempo, pero lentamente nos adaptamos a nuestras nuevas vidas, en una casa, con una cama y nuestras propias habitaciones, sin huir de todo o vivir en el bosque. Era pacífico, aunque la mayoría del tiempo terminaba colándome en la habitación de Amelia porque, después de todo este tiempo, aún no podía estar solo. Una vez, recibí un golpe en nuestra ventana. Ambos nos despertamos. Y vimos a la mujer con la bata de hospital afuera, pero parecía más feliz, menos descompuesta, como si estuviera completa de nuevo. Mamá, pregunté, ¿podría quedarse? ¿Y yo podría vivir con la familia que deseaba? Como si leyera mi mente, ella sacudió la cabeza. Tengo que irme. Mis bebés, dijo, extendiendo su mano hacia nosotros a través de la ventana, mientras desaparecía lentamente en la noche. Nunca la volvimos a ver después de eso, pero siempre supimos que nos estaba observando, pero esta vez, no correríamos.